Sí, Espérate, sí. que se acaba Ahora la sí. Eurocopa en una semana. Que O sea, sí, que sí. Menos. Que sí, en esta semana. O sea, ¿qué Quedan 3 hago yo partidos. ahora? ¿Qué vamos a hacer en agosto? ¿De qué vamos Si a queréis, hablar? ¿Qué hago? el domingo empieza el Mundial de Natación, si os interesa. Pues Hombre, lo de los lunes pues especial. Nada. Nada. Hablemos de la otra semi en la media horita que nos queda. Ese España-Alemania. ¿Qué esperamos? Partido duro. O sea, Sí. no sé Bueno, lo que... primera. o sea, no Yo sé. creo que sí. yo no tengo ni la menor idea de lo que puede pasar. Yo tampoco. De Yo verdad, hasta ¿eh? que no empiece el Sí, partido y vea las sensaciones que me transmite la cosa, yo ahora mismo no sé qué decir. A ver, va a ser un partido que va a costar, porque es una gran selección Alemania y el físico que dejaron el otro día, pues lo van a mostrar mañana también. Yo creo que si algo se vio es que tienen mucho compromiso y van a correr igual. Es verdad que sobre el papel España pues tiene más profundidad de banquillo y tiene más equipo, pero Alemania tiene una Berger estrella, una Brandt que está además muy entonada y tiene jugadoras muy interesantes. Es verdad que yo creo que la baja de Nusken va a ser muy importante, porque Nusken es una jugadora que es clave en Alemania y que además en el centro del campo de Alemania no sé quién la puede suplir, pero sobre todo con el centro del campo de España, que, bueno, ahí creo que estamos todos de acuerdo que es el mejor centro del campo de todo el torneo. Entonces, estás si tu mejor centrocampista ante el equipo donde más te va a hacer falta, creo que es la baja más importante. Hostia, yo creo que tengo a Newsken en el Fantasy, tú. Quítala porque no va a jugar. Claro, quité las que me Estaba salía con el mirando ahora, he triangulito. dejado suplente a algunas jugadoras que pensaba que iban a ser titulares y no. Yo es que creo que dejé las que tenía con el triangulito y a Newsken la dejé puesta, tío. Es que es cierto que Alemania llega con muchas bajas, ya sea por sanción o por lesión, o sea que... Yo pienso Sí, aquí la tengo, la pobrecita. que nos podemos comer una derrota en este partido. Yo también lo pienso. La posibilidad está ahí, pero es que va a ser un partido igualado, creo. ¿Os dio Porque miedo a Alemania? No miedo, pero... A ver, nos Me dio un parece poco que- sensación de que son un equipo muy competitivo y que, sobre todo en una tanda de penaltis, ahí sí que lo tengo eso muy seguro. difícil. Sí. Pero Quietos. Que yo para mí... Espera. Silencio. Silencio. No voy a hacerte más estas horas de la vida. hombre, ¡Silencio! Ahora sí, Lidia, yo para mí, decías. Espérate que me acuerde. Que para mí, Alemania, una de las cosas que peor estaba haciendo en esta Eurocopa, sobre todo en la fase de grupo, era la defensa. Y por medio obligación, está ahora sacando a sus mejores centrales, a sus mejores defensoras, por las bajas que está teniendo. Y creo que ahí también tienen un plus añadido. Creo yo. Yo lo dicen por el chat, Alemania ganó con 10 a Francia. Futbolísticamente no planteó nada para mí, O sea, para mí futbolísticamente sé que somos superiores, pero también sé que es un tipo de rival que a nosotras nos molesta muchísimo, porque no sabes a lo que te van a jugar. Porque te pueden jugar a correr y a sufrir en la espalda, te pueden jugar a sufrir en el balón parado, te pueden jugar a incluso disputarte la pelota y te pueden jugar a quedarte defensivamente y a ver si entras en algún momento. Una cuestión que acabas de nombrar y es la señora doña pelota parada, Juan. ¿Cómo ves la pelota parada en esta semifinal? ¿Todos van con España? O sea, ¿no? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Y con el Oviedo. Echarle. No, Pochar, perfecto. quitar. deberíamos. Espera, hay que poner La cortinilla. No, porque aquí le he echado. No tiene recibimiento ni despedida. Sí, no tiene mucho sentido. Ey, puede que sea... Alemania tiene sus vías y tal, pero es que yo no creo que, con todo el cariño de Alemania, no
no sé si vaya a llegar viva que tenga un córner como el otro día y lo enchufe en la primera. Vamos a ver, no puedes empezar el discurso con todos veis como España. ¿Es Alemania no llega viva a tirar un córner. O sea, Porque ha recogido cable. Cuando está afuera, ha No, recogido no. cable. Yo voy, pero soy consciente de que es muy difícil que eso suceda. O sea, No, ¿tú, no, no le pero podemos tú por mentir qué a la vas gente con del chat. Alemania entonces? O sea, no entiendo tu argumento. Sí. Contra voy- Mufa. Ah. ¿Vas con Ah. Alemania? No. Voy de verdad. Pero uno tiene que ser consciente de las fortalezas y las debilidades que tiene el equipito. Es así. Pero vas de verdad con Alemania. Sí, contra fuera España. existe. Muy, muy en serio. ¿Por qué razón? Porque dije, la vamos a apoyar desde el principio antes de que empezara el torneo y nos tocó ahora bailar con la más fea. Nos estás Pero- llamando feas. No. Las favoritas. Lo que pasa es que no se quieren llamar las favoritas, entonces hay que llamarlas de alguna manera. feas. Ya que estamos. No sabemos, yo tampoco lo sé. Este es mejor todavía. No, el mejor es este. Ese es fácil, esa es la fácil. ¿Y Alemania no, que lleva 8 Eurocopas? Nah, pero es muy diferente, es muy diferente. No. A mí me da mucho miedo los primeros minutos de Alemania porque salen revolucionadas y a saco, ¿eh? Sí, Eso pero sí. o sea, yo creo que, primero, no, estamos hablando de Alemania y va a ser lo que quede en pie de Alemania. Eso es lo primero. Porque sí es verdad. ya no tienen a Linder, no tienen a Win. Falta ver cómo quedan las otras que jugaron el alargue, porque el esfuerzo que se hizo Bull el otro día y también Brandt es una cosa tremenda que Vaya no va a partidazo ser, de Van a Brandt. estar. no Van a va a estar ser seguro. para una cosa de decir es tanto Alfred o no sé. Es lo que quede en pie de Alemania, va a tratar de aguantar los primeros minutos de España, porque España sí va a salir así. Y luego va a ver si les da. Yo no sé si les dé para aguantar. Y lo que sí puede pasar es que cuando Alemania vea todo perdido, diga, bueno, entonces vamos a lanzar todo lo que tenemos adelante y a ver qué pasa. Y ahí sí puede ser que haya un partido. Pero hasta ese momento van a salir a especular. Medina, en el chat te notan con un poquito de negatividad. Lo reconozco. A ver, es que me da... Porque España es cierto que contra Portugal jugó muy bien, pero es que es cierto que ha ido de más a menos. Y... no sé, a ver, es cierto que Suiza y el planteamiento lo hizo muy bien, haciendo marcaje al hombre tanto a Patrick como a Alexia, entonces como que dificultó mucho la movilidad por interior a España. Luego en la segunda parte es cierto que yo creo que Suiza ve más posible abrir un poquito más de campo, entonces ahí España encuentra más espacios y consigue meter el gol a Atenea, pero es cierto que como que les ha costado entrar en los partidos. Es cierto que es un equipo muchísimo más maduro, que en las segundas partes corrige los errores que estaban teniendo en la primera, no se desesperan tanto y creo que llegan mejor que Alemania, pero es que no sé, es una semifinal, puede pasar muchas cosas y tampoco me quiero confiar, no sé. Lo está pasando muy mal Sí, sí. haciendo esta respuesta, Dordoca, Está por súper favor, mal. banéate a ti mismo. Banéate a ti mismo, Dordoca. Se va a YouTube y lo tiene igual. De verdad. Lo estaba viendo por YouTube, estaba bien, ¿eh? Qué pena, por favor. Lo acaba de pasar muy mal Medina. Yo creo que España, si hace sus deberes, le puede ganar a Alemania. Sí, a ver, claro. Claro. A ver, eso lo sabemos Realmente todos. un escenario de partido en el que España pierda es un partido que España juegue mal. Si Sí, España juega al mínimo nivel que tiene, teniendo el balón, llegando con peligro, marcando ocasiones que tenga claras, ahí yo creo que España es muy favorita. Pero bueno, que puede pasar como en los Juegos Olímpicos, que a España le cueste mucho generar, llegue una Alemania, marque y se lleve el partido. Pero aún así España tuvo un penalti después. Es decir, que aun jugando mal, hubo opciones. No nombres los penaltis. Mira, Mario, yo prefiero preferimos una preferimos falta no. al borde Pref- del área que un penalti, tío. Sí, Sí. sí, totalmente. No, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué deberes vamos a hacer si Monse Tomé ha hecho el workbook equivocado? Que vimos los apuntes. Solo hizo apuntes de Francia, en el Francia-Alemania. ¿A qué vamos a jugar a Tiró Alemania? flechita a Igual Bull y a estaba a la Brandt. vuelta. Cuidado, cuidado. Y apuntó a Berger. Ya está.
sea, estos son los apuntes de Monse. ¿Sabes el qué? mayor peligro que tiene Alemania. Eso me sorprendió porque en la rueda de prensa todos también mencionan a Berger. Obviamente entiendo la figura de ella, lo que hizo frente a Francia y tal, pero el peligro de Alemania no pasa justamente por ella. De hecho, Berger venía cuestionada el partido anterior a Francia porque hay unos goles donde ni siquiera se lanza. Hace la de Casillas, que se queda quieta y trata de mirar, de sacar con la vista y no puede. Y luego se hace el partidazo contra Francia y ahora es como todo arriba. Ya. El peligro de Alemania es Brandt, es Bull, es ver si van a sentar otra vez a Lea Schuller y va a poner a Hoffmann de nuevo de 9, que hizo un buen partido el otro día, se fajó con el otro día. Ahí es el peligro. Y siento que Alemania además tiene una cosa que no ha podido encajar, que es lo que pasa detrás de su 9. O sea, con Linda Dahlmann, no quiere meter a Laura Freigang, no sé por qué. Probó el otro día, no me acuerdo, con otra jugadora y tampoco le ha ido muy bien. Eso es lo que le falta, pero no sé si esa pieza, que no le ha resultado en todo el torneo, la vaya a necesitar contra España, porque España la va a atacar donde la han atacado todos los equipos, a la espalda de Irene y de las laterales cuando suban. Y ahí van a estar Brandt y Bull, lo que quede físicamente de Brandt y Bull. Y luego no sé si va a meter a hacer si la está metiendo en los últimos minutos, le ha dado como 2 o 3 nada, minutos. no, residual todo, Exacto, No, muy es que poquito. El tema también es el banquillo en Alemania, que ante Francia hizo un cambio en todo el partido y por obligación, que fue el de Linder. Sí. Luego, es verdad que en la prórroga sí que hizo algún cambio más, pero Y casi que por desde obligación luego no ha también. contado mucho con el banquillo. No. Y tiene banquillo, que eso lo Sí. alabábamos el otro día y luego no las usa. Entonces te quedas ahí como, bueno, pero ¿y qué? Y ahí, ese es el peligro. Para mí, Berger, obviamente puede ser un factor que tenga Esther, si Berger le saca 2, que se conocen además, ve tú a saber qué puede pasar. Pero Se conocen, es verdad. No había caído yo en eso. Sí. Para que anote de penales, ¿no? Ojalá no veamos, pero ojito ahí. No, y ya no de penales, verdad. es en los desmarques que hace Esther, saber adelantarte, saber lo que va a hacer. No, y en la presión, porque sabemos que Berger ahí en la salida de balón hay veces que a los pies le cuesta. Sí. Yo creo que eso es una de las claves para España, sin duda. Sí. Vamos a hablar un poquito de España. Nos preguntan por Pecas en el chat. Yo no he visto nada en Twitter, pero al parecer en Twitter hay mucha gente con miedo por Pecas. No lo entiendo tampoco, pero bueno. Yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco. No, Nadie. para mí ha sido lo que va de Eurocopa la mejor central de España. Efectivamente. De hecho, siendo Laia del Barça, yo prefiero a Pecas que a Laia. Efectivamente. Y lo digo abiertamente, me da igual. En la Eurocopa lo he preferido. El rendimiento está siendo mejor. Correcto. Sí. Y preguntan si pondríais a Atenea titular por Mariona. No. No. Atenea revulsiva es donde mejor está. Sí. Y además es un... No, Didi. El otro día lo decía en Twitter. Es como la utilizó Bilda en la Eurocopa Sub-19 y le funcionó. De hecho, el pase a semis lo da ella. Luego la final se gana con un gol de John Park de falta. Pero todo el torneo salía desde banco y marcaba gol. Es que es un poco un caso Claudia Pina, realmente. Lo que pasa, Claudia Pina en el Barça. Luego aquí en la selección es titular, pero... Y yo creo sí que Atenea se encuentra cómoda en ese rol, ¿eh? Totalmente. Sí. No, por eso. Tiene menos presión. Viene muy bien. Claro, entra con el partido ya más... no decidido, pero más abierto, defensas más cansadas y ahí es donde más daño puede hacer. Y también hay que hacer un poco el balance de decir que nos va a presentar Alemania y Alemania nos va a presentar a 2 balas por bandas. Y yo para mí Atenea defensivamente pues hay que cubrir la defensa de Atenea porque atacando es buenísima. Se ha hecho una Eurocopa espectacular, pero igual... para mí rinde de revulsivo precisamente por eso, porque no sabes lo que te va a presentar Alemania en la primera mitad del partido. Abro otro melón ahora que has dicho lo de las laterales para ver qué opináis vosotros. Ya empezamos con la frutería. ¿Qué haríais vosotros si fuerais Monse Tomé con los 2 laterales españoles? Sí. Con los 2 laterales. Sí.
viendo que tienes a Bran por la derecha y a Bull por la izquierda? ¿A quién Lo pondrías? raro fue que el Ah, otro día ayer lo metió... ¿A Ona la mantendría? Olga y Ona, va a ser. No, pero Sí. Es ¿qué que- harías tú? Pero Claro, es que ¿meterías yo a Leila pensé- por Olga? No. Yo pensé No. Ona por la izquierda y Yana por la derecha. Ah, bueno, Puede tiene ser. mucho más sentido eso. A ver, Que no creo que lo haga. no va a pasar. Planteo yo un contramelón. ¿Pensáis realmente que Yana está preparada para un partido de Eurocopa titular en unas semis? Igual le falta ritmo. María Méndez va a jugar en la misma situación que Yana. No, pero María Méndez juega No, pero ya ha Portugal, jugado. Italia. No es lo mismo, claro. Jugó titular, Enteros. ¿no? Sí, jugó ¿no? titular. Uy, mira cómo Sí. les trasladaron todo el Y luego argumento. también jugó el de Keylor. Japón anterior. Y es verdad que llega con más ritmo. En el caso de Yana, también otra cosa que creo que le puede complicar un poco más es un poco el duelo físico. Que Claro. pegarse con Bull o con Brand, ahí sale mal parada. Y si te toca con Hoffman, ya ni te cuento. Yo creo que para mí. Hoffman, bueno, más bien va a estar con Irene, con las centrales, pero... Sí, pero bueno, sí. como caiga un poco a banda, que también Sí, puede sí, hacerlo, a Yana la destroza. ¿No? ¿Creéis Y a que va la a poner final, a Hoffman? Sí. no lo Yo sé. creo que le Eso viene bien depende para cómo el esté plan de Yo creo que partido no, contra España, sí. Viendo cómo están defendiendo nuestras centrales, lo mejor para Alemania. Y lo raro fue que Sí. pusiera a Hoffman el otro día, en vez de, Sí, salvo ya. que Schuller estuviese lesionada o tuviese algo, que luego entras en el tiempo extra, ¿no? Entra casi que Sí. para patear Sí. el penal que no patea. Por eso, Sí. por eso pienso que va a poner a Schuller, ¿eh? No lo pienso por otra cosa. Pero le viene mejor para este partido poner a Hoffman. Por lo que te ofrece, no por otra Sí, a mí cosa. también me parece lo mismo. No sé. Aunque, y con las laterales de España, que yo creo que va a salir con Ona y con Olga, Sí. y en el Madrid ya estábamos acostumbrados a los huecos que deja Olga, más allá del hueco en sí, es cómo cierras el hueco, o le dices a Olga, no subas tanto y quédate un poquito atrás, o la central tiene que ir a cubrir ese espacio y una centrocampista tiene que cubrir el hueco que deja la central. Si ese ejercicio no se hace, que yo creo que ese sí lo puede tener bien aceitado España, ahí Sí. es donde va a haber problema. Y también siento que por lo que dijo la querida Monse en rueda de prensa, España va a salir a jugar hacia adelante, no en con quién defendemos a Brand, sino la mejor defensa de Brand es que Brand tenga que estar preocupada porque Olga va a estar por ahí. Y en el perfil ofensivo siento que ahí es Eso es donde un problema también. cierra Yo lo veo ella. un peligro. Sí, pero Brand es Uf. una jugadora que trabaja mucho en defensa. Sí, sí, Sí. sí, sí. Muchísimo. Un problema. De hecho, se notó el partido frente a Francia, pero a lo que voy es, Literal. si la tengo entretenida en que tiene que defender, no va a pensar tanto en atacar y tal vez por ahí puede. Ese es el plan en papel de Monse, en el papel que vimos. de No, Monse. no hay papel. No hay Pero en papel. el papel que no vimos. No hay Otra papel. cosa es lo que luego pasa en el partido. Ya. Yo pienso que eso es un arma de doble filo y que defender para adelante nunca sale bien, sinceramente. O sea, cuando tengas que atacar, atacas y cuando tengas que defender, defiendes. Esto de defender para adelante es una jugarte a la cara cruz para mí, porque es que de repente te sale cualquiera de las dos como dos balas y ya las puedes parar ya, que está Paredes en el centro del campo igual. Y eso que ha dicho Juan de Brand, por ejemplo, peligroso porque lo llevamos viendo toda la Eurocopa en el sentido de que Brand suele robar muchos balones en esa zona defensiva y no conducirlo ella, que también, pero hacer un pase en largo hacia Bull, eso es mucho más peligroso. Entonces, en el momento en el que pille la pelota, si la línea defensiva de España está más adelantada de lo normal, malo. Sí, porque Tienen, nos ganan. si hacen lo de defender para adelante, tienen que marcar el fuera de juego muy bien. Claro. Si no, No estamos lo saben jodidas. hacer Ya del se todo puede bien. decir que Pero sea es que es un nuestro- poco el estilo de nuestro fuerte. España. Sí. Pero hay que hacerlo bien. Sí, pero... Y hemos tenido un partido bien, un partido mal, un partido bien Sí. respecto a eso, respecto al tema del fuera de juego. Dicen en el chat, vamos que Alemania gana. No, tampoco queremos decir eso. No. O sea, me encantaría que pasara, No. pero no creo que vaya a pasar. Todo, Pero todo va a depender de las ocasiones que tenga Alemania. O sea, Alemania Eh. tiene pocas ocasiones, nos va a generar Ah, poco. de hecho, te y digo nos al va a revés. hacer Para poco. mí El depende de las el- que Y de que venga España materialice. Yo, El eso, resultado del eso. partido, estoy con Medina, va a depender de quién marque más goles.
Porque si España mete 1, ganaría España 1-0. Pero Claro. ojo, porque si Alemania Si no metiera encaja, 1, claro. No, quedarían el 1-1. 1-0 es el resultado más engañoso del fútbol, ¿verdad, Juan? Sí, es tremendamente. ¿Pero por qué es engañoso? Porque luego Porque todos ganan 1-0, si te relajas, te marcan, es empate a 1. empatas. Sí, Claro, No, pero o sea, es el 2. A mí no me lo El cambies, dos. es el 2. Exacto. Es el 2-0. Pero me voy a volver un poquito a lo que decían de Atenea. No entiendo cuál es el afán de querer meter a Yo Atenea os de dejo titular. un segundo, que me está llamando el crío. Tranqui. Tranquila. A ver, Pues yo creo que por es... nivel, básicamente. Sí, pero no sienten que hay algo como del camiseteo de sentemos a esta y metemos a este, porque, claro, Atenea está bien, yo no digo que esté mal. Y de hecho, Atenea volvió, es como si le hubieran congelado 4 años y se libera 4 años después en el mismo punto donde había estado su cúspide, que eran los No cuartos. lo quiero decir, pero es el 10. Pum. Pero Porque luego, la otra y quieren... Eurocopa también llegó el 10. Sí, pero y va bien, y ahora vuelve a ese estado, y como bien dicen ustedes, a mí me parece mucho mejor de revulsivo. O sea, tener un revulsivo de esas calidades que pueda hacer lo que está haciendo Atenea es una maravilla. Y siento yo que Y las lo que puede ser inicialistas Salma, también. pero... Sí, A ver, Salma. sí. Pero- De hecho, yo desde fuera veo que Vicky hace mejores cosas de titular, pero que no la van a poner. O sea, Sí. el cambio sería, con todos los respetos, hay que sacar a una de las 4 balones, hay que sacar a 2 de los 4 balones de oro que hay, y posiblemente lo que vimos de que España fuese de más a menos, como dijo Medina antes, es porque antes estaba Vicky, que estaba bien, y ahora no, y ¿quién Bueno, te dice que o tal vez quitar a en la- A ver, Mariona. también es quitaría a bastante Mariona. por el nivel No, de los cambio a rivales. Mariona no la quito, pero sí. Yo Es que quitaría a Mariana de y metería a todas, Vicky, por sí. ejemplo. Vicky de Aunque la extremo. pierde un poco... Hombre, Ellos a la mierda, hombre. ¿Cómo vas es que a poner a de disputar interior, de interior no la van a Pues meter. escucha, extremo izquierdo es lo que más Sí. le gusta a ella, lo dijo el otro día en rueda de prensa. Puede ser lo que más le guste, no es lo que mejor se le da, desde luego. No, No, pero eso está claro. Hombre, No, de juega por la derecha, pero Exacto. igualmente no la veo de inicio. Y además creo que no sería su mejor contexto, porque es una jugadora que es un poco en perfil de Atenea de revolucionar partidos. De inicio, pues contra Italia, bueno, contra Portugal, Bélgica estuvo bien, pero en un partido como estos, pues no me acabo de fiar de su mejor nivel desde el principio del partido. Ujú. Esa era la única duda que tenía yo con España. Siento que luego el partido de España va a ser el partido que saben hacer y que, porque lo dijo Alexia también, ya hablaron de la rueda de prensa, ya hablaron del palito hermoso que metió Alexia en rueda de prensa. el de la familia. El de la familia, tenemos Sí. mucha familia. Lo hemos puesto al principio, Gran respuesta. Que no sé si los medios se harán eco de eso, porque recuerden que ser periodista en el fútbol femenino es muy difícil. Pero qué gran respuesta mete ahí Alexia. Y yo creo que España va a salir a jugar lo que puede jugar. Y yo creo que además Alemania al principio la va a dejar jugar, porque a ellas les conviene robar y salir rápido. Entonces le va a decir a No, claro. España, coge todo el balón y Hoy también por el tema suframos. físico les conviene un partido esperando a España, defendiendo un poco más en bloque bajo, Ujú. pero bueno, también teniendo clara que para Alemania yo creo que lo importante del partido es que sea un partido largo. Y que Porque sí, que no le, si- a Alemania le meten un gol en los primeros 5 minutos, se acabó. O sea, ya no hay. Hombre, no, porque con Francia pasó y no, pero que España salga y meta 2 goles pronto o algo así, pues yo creo que sí que les vendría muy mal. Lo que ellas van a buscar es un partido que vaya 0-0 y que España se ponga nerviosas, ahí tenga más espacios, ahí puedan marcar, ahí da algún córner, pero al final yo creo que el plan va a ser más esperar. Ha dicho el seleccionador el tema de tener el balón, pero bueno, quitarle el balón a España ya lo sabe él y todo el mundo que es imposible. Solo que, claro, quiere decirlo Bueno. para no decir me voy a encerrar. Bueno, cuidado, no empecemos a perder balones en el centro del campo, ¿eh? Que igual no es tan imposible. Se pueden perder balones, pero el control del balón va a ser de España. Sí. Pero realmente lo Luego lo que se pierdes haga porque con tú ese lo pierdes. balón es otra No, cosa. ya, obviamente, o sea, no es quitarle el balón, pero unos robos de Todo- errores no forzados, Todo va a pasar por cómo salga España. obviamente sí. Y que Y por cómo materialidad. salga Alemania también, ¿a que sí, Medina? Nah. No, pero escúchame, si España está al ¿Qué pasó, 100% Chris? y están precisas, rápidas, con movilidad, No hay tal, nada que hacer. Alemania no tiene nada que hacer. Ya está, pactos. Sí.
¿sabes? Cerramos. En el momento no va en a que pasar, España salga con fallos, con imprecisiones lentas, tal, no sé qué, Sí, ahí Alemania sí, va a Medina. decir, lo tengo donde lo quiero. Sí. Porra en el chat de cuán No. cagadas van a salir No. España al inicio del partido. Hombre, Porque Que yo no yo, sé si salgan 1000. cagadas. Pienso que no, Yo creo porque que no. luego dice Alexia también en rueda de prensa que me pareció bien que estos partidos las motivan, les gusta vivir como, o sea, que no se ponen nerviosas en la previa, que luego presión pueden tener o no, pero que vivir estos tipos de partidos a ellas más que asustarlas, las motivan. Eso es por lo menos fue lo que dijo. Otra cosa sea como lo vivan hacia adentro, pero no creo que salgan asustadas, pero sí puede pasar lo que dice Medina de si España sale como contra Suiza, que dice, esto lo tengo cocinado, voy a empezar a tocar y voy a mirar a ver cuándo llega el espacio y empiezan a pasar los minutos, ahí se les puede complicar porque ¡La cortinilla! cortinilla la de- cosa es... Todo. Ese sonido para cuando salga la cortinilla, por favor. Perdona, La cosa es también que ahí. España no se confíe. Porque No, lo no, hemos por hablado supuesto. aquí mucho del tema de Alemania llega cansada, tal, pero no es un argumento que No, España no. deba de utilizar para jugar este partido y para saltar al Ujú, césped. totalmente. Por cierto, ahora que Por decís, dinero. ahora que decís cansada, teníamos mucho miedo al inicio de la Eurocopa a cómo de cansadas estarían las jugadoras de España y las estamos viendo bastante fresquitas. Literal. Sí, igual Sí. Marion es la que se la ve más cansada. Sí. Aitana. Aitana no se la ve Pero a muy ver, Aitana cansada. viene de lo que viene. Por eso lo digo. Quiero decir, no. Sí, digo pero no, cansada, Aitana la se veo... Yo sí que la veo No, no. cansada, Mario. Sí, no está rindiendo al No, nivel yo la- al que nos tiene acostumbrados. Yo la veo que igual la arrastra de estar un poquitito tocada. Claro, le está costando claro. volver a coger el punto. Sí, sí, sí. Pero físicamente yo creo que están, bueno, comparado con los Juegos Olímpicos, nada que ver. Puedo lanzar. Yo creo que realmente no hemos estado para agotarnos en muchos partidos. O sea, no nos han planteado partidos de agotamiento. No, Hemos tenido una fase de grupos de chill. Hemos tenido unos cuartos de chill un poco también. sí, pero bueno, por la Ujú. temporada sobre todo. Ujú. Ya, pero si te hubieran puesto el camino de Alemania, tú hubieras caído antes. Seguro. Segurísimo. A ver, es que a Alemania se le trastoca todo en el primer partido, con la baja de Win. No, Y pero con me la refiero. y con la expulsión. Bueno, a ver, el camino de Alemania no sé si ha sido muy diferente al que ha tenido España, salvo los cuartos. Así. Coño, llegas a Y los el cuartos y grupo te metes. también es más difícil. Claro, gracias, A ver. gracias. Sí. Polonia y Dinamarca son mucho más fuertes que Portugal Oye, y por Bélgica. Dios. Que Portugal sí. Sí, Y que Bélgica diría que también. No también. lo sé, ¿eh? Yo creo Y, que sí. y aún así le dejas un rival fuerte en ese grupo. O sea, si la tesis de Mario es cierta, le dejas un rival duro en el grupo, que España no ha tenido. Bueno, Italia se mete en semifinales, ponele que sí, pero no tanto a nivel. Y luego los cuartos también Los es cuartos mucho sí, más pero bueno, difícil. por liarla El ellas. argumento se cae en el momento en que Totalmente de España acuerdo, pero difícil igual. es la única primera de grupo, realmente. Ah, mira, no tenía ese dato. Buen Sí. dato. Eso es verdad, es verdad, es verdad. Mira. Por tanto, el camino es más fácil. Mira. Bueno, tampoco te lo has ganado. Ya, Mario, sí. pero O son- no, porque en Italia estaba en nuestro grupo y está ahí en semifinales, entonces era muy fuerte. Es que Italia Solo- hay un Claro, es que- jugando, ¿eh? El grupo B Pero- ahora mismo están las dos que han pasado a Claro, la y fase del- eliminatoria. Primera y segunda, Claro, Italia y España. Eso es. Mira. Entonces, mira. era el grupo nuestro era el más fuerte, realmente. era el más flojo. No, Para el que grupo más pasara flojo era Italia. Para que pasara Italia. No, Y además se enfrentaban ante el del grupo A, que el grupo A era un regalito ahí que les dejaban. Sí, hambre. pero Era es que las complicado. comparaciones no estoy muy de acuerdo con ellas. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre Dinamarca y Bélgica, España, este año en Nation League, le pasó con Bélgica lo que le pasó el año pasado con Dinamarca. Es decir, que no están tan diferentes en cuanto a nivel. Luego puedes decir, por jugadoras, pues sí, igual, pues evidentemente una Harder no la tiene Bélgica o no la tiene Portugal, pero el nivel que ha dado Tampoco ha sido su Eurocopa. Los Claro, osos. eso iba.
Vale, Hay que- porra para el España-Alemania. Uf, No, Ese clip, yo me voy a callar. me Yo no aíslo. quiero. Vaya cobardes de mierda. No, pasa Alemania sufriendo con autogol en el último minuto de los No, 90. hombre. Vaya O tela, tío. penales, pero ojo, penales cobran todas, Penales incluidas las porteras. Penales. ¿Habéis No, pero ahí tocado el palmamos. tema penales? No. Lo iba a plantear, que si hay uno, ¿quién lo tira? Pero casi mejor es quien no lo tira. Cata. Lo tira Pero una Cata. Que lo pregunta tire tengo Pina. yo. ¿Tú ¿Por no lo qué? tira Alexia? ¿Por qué se supone que lo tiene que Como Mariona. decir el staff? O sea, no puede decir la jugadora, yo me encuentro confiada en tirarlo, quiero tirarlo. Dijo Porque- Monse en la rueda de prensa que ese era el último factor, que si en el Es que campo no no se ponían de entiendo. acuerdo, se metía ella. No es Claro, la pero primera vez que creo dicen cuando que lo dice es Alexia decisión. es que se habla antes del partido, entiendo. Eso. Pero es que yo he escuchado, lo elige el staff. De hecho, Pero- la Pero no es la respuesta... primera vez. No, y la respuesta literal de Monse, porque se lo preguntaron más allá de la tanda, entonces ella dice, no se puede replicar lo de la emoción que va a sentir la jugadora en un entrenamiento, tenemos unas lanzadoras nosotros, pero luego en el partido es diferente en el momento en el que están ellas, la que más se sienta con confianza, dice, yo agarro la pelota y lo tiro, salvo que haya otra que diga, no, lo tiro yo. Ahí se mete Monse. Eso en los penales de los 90 minutos. Y si no, ellos tienen una lista de cobradoras para luego. Pero que si hay una que dice, mira, yo me siento con más confianza, bueno, listo. Venga, va, Bueno, porra. Ahora sí. Porra, Va, venga. saca el clip. Venga, porras. ¿Empiezo yo? Venga. Sí. 2-2 a penaltis. Gana España. No. El penalti es imposible que ganemos. La épica. Ya está, la épica. Ya está. Imposible. Siguiente. Venga, yo 2-1 para España. Voy a confiar, no queda otro. Yo digo 3-2 para España. Mario, ¿no? Creo que te toca a ti, Juan, pero... Pues voy yo. 0-1 para Alemania, gol al 93. No. ¿De quién? Con el culo también, ¿no? De Loman, de Sidney Loman, un balazo desde fuera y no hay nada que hacer. Me vas a joder el clip. Ya te lo estoy avisando. Yo 3-1 España. Qué bonito el himno. 0-2 España. Pero 2. Portería 0. ¿Portería 0? Mola. Italia, la testa. La lista. Dice la testa, en un momento dice la testa. Sí, yo le creo a Medina. Años y años de mundiales. Dice nos Italia hicieron Celesta. Ah, cedes. La cesta también puede ser. Se la compra. Lo mismo, ¿eh? Qué emoción. Medina Cheli, Pararam, pam, 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 pam. Tan, tan, tarara, Es tarara, es bellísimo. Ay, qué maravilla. Ya dijimos, ya le contamos al chat nuestro maravilloso emprendimiento nuevo. Ah, no, lo podemos anunciar con el himno de Italia de fondo. Vamos a hacer, chicos, para todos vosotros un curso de periodismo muy barato, 200 euros al día la inscripción, pero cada uno de nosotros va a hacer una clase. Sanchis, di de qué va a ser tu clase. Mi clase va a ser de cómo no tener éxito en YouTube. Bien. Lidia, De cómo ser pelirroja. de cómo ser pelirroja. Muy bien. Juan, Mi curso va a ser cómo sobrevivir en el tercer mundo. exacto, muy bien. Mario ¿Cómo falta respeto a cada selección? y Cristina Medina. The Speaking English
Muy bueno, Celina va a ser muy la bueno. profesora de inglés. Lucía, que no está con nosotros, va a dar clases de bloque bajo. Y yo, por supuesto, voy a dar clases de inclusividad, porque como veis, tenemos un elenco muy diverso, desde pelirrojos hasta colombianos. Antes estuvo una venezolana incluso. No le faltamos al respeto a nadie. Podéis hacer los pagos a través de cualquier plataforma con intereses. Y 200 euros al día creo que es baratísimo. Que... Celia también. Celia tiene el de mochileros por el mundo. Ah, Celia tiene el de mochileros por el Es mundo. verdad. Es verdad. Celia tiene el de mochileros por el mundo. Sí. Ese Sí. curso desgraba. Sí. Recuerden, Hacienda está totalmente de acuerdo con que hagamos esto. Sí. Sí. No es un curso, es una oportunidad para ustedes, chat. Y sí, de hecho, si pagan ya mismo, les vamos a dar gratis, ojo, escuchen, totalmente gratis, la oportunidad de estar cara a cara 45 minutos viendo el partido de fútbol que ustedes elijan. Ojalá sea el Uruguay-Argentina que nos vimos El otro día, Uruguay-Argentina. con Marta Corredera, solos ustedes, uno al lado de otro, haciendo comentarios. Yo realmente no sé qué esperan para comprar ya este maravilloso. Se puede cambiar también por el Eibar España de la próxima temporada. Dicho esto, chicos, vamos a ver el partido que ya empieza Sí. en escaso un minuto. Chao, chats. ¿En qué canal lo echan? En la 1. Pues en Teledeporte, ¿dónde va a ser? En la 1, la 1. Está la natación. ¿Ah? La natación, que es nuestro tema para agosto. Siguiente. Claro. En agosto ya vamos calentando ya con el tema de natación.